Ahora, bueno, vamos a continuar con la parte de las relaciones. Como ya establecimos la relación entre el médico y la especialidad correspondiente, ahora vamos a mirar lo que son las citas y las consultas, cómo se relacionan cada una con unas tablas. O sea, nosotros tenemos aquí 5 tablas. Entre esas tablas vamos a establecer unas relaciones porque, o sea, de nada vale que solamente tengamos 5 tablas de manera independiente. Tenemos que relacionarlas para que haya un conjunto de base de datos. Entonces, para eso, lo que primero tenemos que hacer es llenar, o sea, tener unos datos, solo si quiera unos datos en las tablas. Entonces tenemos la tabla médico, ya hemos llenado a un médico, y en la tabla paciente hemos llenado también un paciente. Aquí ya usted puede llenar 10, 100, 200 y lo vamos a tener ahí. Entonces, ¿qué pasa con la tabla cita? En la cita, nosotros para poder crear las citas tenemos que tener a un paciente, asignarle un médico, tenemos una fecha programada, una hora, número de orden y un registro de esa cita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar esta tabla citas con la de médico y paciente. Estas, como le estaba diciendo, cuando se establece en relación es la conexión que existe entre ellas en algunos datos en específico. En este caso, la cita va a tener la relación, o se va a establecer la relación con paciente y con médico. Comencemos entonces. Lo que vamos a hacer es, en la tabla cita, vamos a darle en ID paciente y asistente para búsqueda. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Ese es. Aquí vamos primero con los pacientes. Entonces seleccionamos la tabla paciente y establecemos una conexión entre ellos. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser varias conexiones, pero vamos a darle un orden en específico. Siguiente, vamos a buscarla por identificación, por nombre o apellido. Aquí vamos a colocar primero nombre, después apellido y por último identificación. Siguiente. Y le damos finalizar. Debe la tabla de guardarse. Aquí ya estamos estableciendo la relación, una conexión con la tabla paciente. Ahora vamos con la tabla médico. La tabla médico también vamos a establecer una conexión. Siguiente. Buscamos aquí la tabla médica y le damos siguiente. Por identificación, nombre y apellido. En la otra parte vamos a buscar el orden en el cual salen los ítems. Vamos a primero que salga por nombre, después apellido y después por identificación. Siguiente. Y finalizar. Se guarda. Entonces, vamos a mirar gráficamente cómo se establecen esas relaciones. Aquí le damos en datos, después relaciones, agregar tabla. Vamos a agregar las 2 tablas que fueron médicos, no, pues baloncita, vamos a agregar la cita, la tabla cita, y la tabla paciente. Vamos a eliminar la tabla esa. Entonces, aquí tenemos entonces las conexiones que hacen, la relación que hacen. Entonces, ID paciente está relacionado con la tabla paciente y el ID médico está relacionado con la tabla médico. Vamos a mirar cómo ahora en la parte de datos, cómo se relacionan, cómo se establece esta relación. Entonces entramos a la tabla cita y por lo menos aquí ya tenemos asignado a Mario González. Aquí ya tenemos entonces un médico asignado. Tenemos el paciente
Carlos Romero con Mario González, que es el médico. Y tenemos una fecha programada. La fecha programada que fue para el 1 de febrero de 2023 a las 9, y el número de orden es la número 1, y la fecha de registro fue el día de hoy. Entonces, si nosotros, por ejemplo, al mismo médico vamos a asignarle otro paciente, lógicamente que tenemos que tener aquí, tenemos que tener otro paciente. Entonces vamos a mirar en la tabla de pacientes, vamos a escribir otro paciente, vamos a asignarlo, a guardarlo. Vamos a colocarle Alfonso. El apellido. Le asignamos una fecha de nacimiento, entonces aquí podemos hacerlo manualmente porque de pronto es muy viejo. Vamos a colocarle aquí 5, el mes 08 del año 1956. Carrera, la dirección. Correo electrónico. Ya que tenemos entonces 2 pacientes, ¿verdad? Ahora, en la tabla cita vamos a hacer otra cita. Para ello tenemos entonces, tenemos que actualizar primero. Vamos a actualizarlo, vamos a guardarlo, guardar la información del paciente, las relaciones, vamos a establecerla. Ahora vamos otra vez, vamos a habilitarla y vamos a darnos cuenta de que ya no solamente existe un paciente, sino 2 pacientes. Entonces, Alfonso Barrios, tenemos aquí con el número de identificación, le vamos a asignar el mismo médico que tiene el primero. Y la fecha la vamos a programar para un poquito más tarde, sería para el 2, es el primero, a las 9. Y para llevar el mismo número de orden sería la número 2, y la fecha que se asignó fue hoy. Entonces aquí ya tenemos 2 registros de la cita. Aquí entonces, como pueden observar, nosotros establecimos entonces la relación entre 2 tablas. O sea, con la cita establecimos 2 tablas, la tabla paciente y la tabla médico. Ahora vamos con las consultas que tienen casi la misma estructura de las citas. Solamente los ítems se le cambian, pero también se establece la misma relación. Vamos entonces, para establecer, como le digo, las relaciones en este aspecto, lo hacemos de esta manera. Le vamos aquí, nos vamos a vista de diseño. También tenemos que relacionarlo con un médico y con un paciente. Entonces aquí vamos con asistente para búsqueda, también con la tabla paciente. Siguiente, le damos, vamos a darle nombre nada más. Siguiente y finalizar. Con médico también vamos a darle médico, lo relacionamos, le vamos a dar nombre. Vamos a pasar por acá. Siguiente. Finalizar. Guardar. Bueno. Vamos entonces, ahora vamos a la tabla de consulta y miramos que también aquí ya tenemos entonces los nombres. Carlos. Entonces la consulta con el único doctor que está, Mario, y aquí sí escribimos el motivo.
Bueno, entonces aquí en la parte de consultas también es casi lo mismo que la de citas, ¿verdad? Lo único que cambian los ítems. Bueno, entonces ya miramos aquí cómo se relacionan, cómo se hacen las relaciones. Ahora vamos a mirarla gráficamente. Vamos a mirar gráficamente la relación que se establece. Entonces vamos a señalar, vamos a agregar aquí la tabla consultas. Entonces, ¿qué pasa? Que la tabla consultas también está relacionada con las dos tablas de médico, las dos tablas de médico y paciente. Entonces, estas son las relaciones que vamos a establecer en esta base de datos. Hasta aquí tenemos lo que son las tablas y las relaciones que se dan. Ahora vamos a mirar la parte de lo que veíamos. Ahora vienen las consultas, cómo se crean las consultas para una base de datos.